Muy bien, empecemos la clase entonces. Hasta que se conecten, somos 3 de 10. Voy a ponerles un pequeño video. Vamos a ver lo referente al agua en Estados Unidos y en realidad el agua en el mundo se va a volver futuramente en lo más preciado, ¿no? Como era el petróleo, el agua dulce, ¿no? Porque vamos a ver este video, cuesta, y bueno, tenemos tanto en el mar, pero cuesta. Buenas noches. Tenisita, ¿cómo está? Buenas noches. Cuesta hacer agua potable del agua salada del mar, ¿no? A ver, veamos este pequeño video. El verdadero problema con la desalinización del agua. El oeste estadounidense está enfrentando su sequía más prolongada en 1200 años, por lo que Estados Unidos registra su peor crisis de agua desde el Dust Bowl de principios del siglo XX. La cuenca del río Colorado, que constituye un salvavidas para 40 millones de personas en 7 estados, se está quedando sin agua. El lago Powell está en su nivel más bajo desde 1969. En medio de estas carencias, el gobierno del estado de California rechazó recientemente la construcción de una planta desalinizadora de agua de mar que podría proporcionar 190 millones de metros cúbicos de agua potable al año a la ciudad de Los Ángeles. La desalinización del agua de mar supone dos grandes problemas ambientales: la utilización masiva de energía y la generación de una montaña de salmuera que debe retornarse al mar, acción que afecta al medio ambiente. En este video vamos a revisar la situación con la crisis de agua en el oeste estadounidense y veremos lo compleja que es el agua de mar y cómo provoca la muerte al ingerirla. También hablaremos sobre la distrópica ciudad ecológica que Arabia Saudita pretende construir en el desierto y el increíble sistema que contempla para abastecerse de agua. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Mi nombre es Carolina Ochoa y desde hace aproximadamente 10 años decidí emprender en el jugoso mercado de los bienes raíces. El oeste se queda sin agua. California y Texas tienen problemas de agua. La situación con el agua en el oeste de Estados Unidos es dramática. El río Colorado, que abastece de agua a 7 estados, y los lagos Powell y Meade lucen sus cuencas semivacías con los reservorios en sus peores niveles en más de 50 años. Las áreas de los cuerpos de agua que alguna vez fueron nítidamente azules han retrocedido para dejar al descubierto cañones que pueden verse desde el espacio. Mientras la población de las ciudades de la costa oeste sigue aumentando, el agua que va quedando rinde cada vez menos. En la medida que la situación con el suministro del vital líquido se agrava, los gobiernos estatales y locales implementan planes de racionamiento que tendrán que ser más severos y, como se prevé, continúa la sequía. El Meade y el Powell, los dos embalses más grandes de la nación, están tan bajos que se encuentran al borde del estado de estancamiento, en el que ya no es posible utilizar la poca agua que queda para generar energía en las centrales hidroeléctricas. El Bureau of Reclamation, la agencia estadounidense que administra las represas, otorga la primera prioridad al suministro de agua potable, por lo que las zonas afectadas podrían perder pronto una fuente limpia de electricidad. ¿Por qué California no aumenta sus plantas desalinizadoras si tiene una costa muy grande en el Océano Pacífico? En California, más de 6 millones de personas de la parte sur del estado están bajo restricciones de agua desde comienzos de junio, y si bien los racionamientos varían localmente, las principales medidas por ahora son el corte del riego de jardines y áreas verdes, mientras se pide a los ciudadanos que se duchen con menos frecuencia y acorten a la mitad del tiempo debajo del chorro. Según el monitor de sequía del país, desde comienzos de agosto, todo California está bajo condiciones de sequía, con más del 97% del estado atravesando una situación grave. Las medidas y recomendaciones implementadas buscan reducir el uso de líquido en un 35% en el Distrito Metropolitano de Agua del sur de California. A pesar de la situación con el suministro, el estado de California vetó en mayo pasado un plan para instalar una planta desalinizadora de $1.400 millones
que permitiría producir 190 millones de metros cúbicos de agua potable al año para el área de Los Ángeles. A diferencia de otros estados de la Unión Americana bajo sequía que no tienen costas, California cuenta con una línea costera de 1.350 kilómetros, por lo que la desalinización del agua del mar constituye una opción para el abastecimiento. La Comisión Costera del Estado rechazó el proyecto de la planta desalinizadora, señalando sus riesgos para los ecosistemas marinos y citando razones de justicia ambiental. Los funcionarios destacaron además que la desalinización tiene un alto consumo de energía, lo que aparte del impacto ambiental, incidiría en el precio del agua. ¿Cuánta sal tiene el agua de mar? El agua salada o agua de mar es la solución a base de agua que compone los océanos y mares del planeta. El sabor salado se lo da la concentración de sales minerales que contiene disueltas, en una proporción promedio de un 3.5%. Esto significa que en cada litro de agua de mar hay disueltos 35 gramos de sales minerales, como promedio, ya que hay mares más salados que otros. Por ejemplo, el Mar Muerto, un cuerpo de agua cerrado, es 9 veces más salado que el resto de las aguas de mar y no admite vida, más allá de los microorganismos. Entre los mares abiertos, el más salado es el Rojo, y el Báltico es el que tiene menos sales. Dado que los océanos contienen el 97.25% del agua del planeta, la humanidad se ha visto severamente limitada para utilizar la parte que representa abrumadoramente el mayor componente líquido de la Tierra, por los problemas y costos que acarrea la desalinización. Puede que 35 gramos de sal por litro no resulte una cifra muy impresionante, pero en un vaso de agua salada hay 8.6 gramos de sal, que casi duplica la cantidad, de menos de 5 gramos diarios, recomendada por la Organización Mundial de la Salud como ingesta humana. ¿Qué rol juegan los riñones si tomamos agua salada? Si el sistema renal humano, la agricultura y la industria toleraran el agua de mar, la historia con la sequía sería otra muy diferente. Los riñones tienen el papel clave de filtrar la sangre, asegurando así que el contenido de agua y sal en el organismo sea el correcto. Estos dos componentes del sistema renal, que pesan individualmente unos 160 gramos en el adulto promedio y tienen forma de guisantes, cumplen su rol regulatorio mediante la cantidad de orina expulsada. Tomar agua de mar es una práctica que no ayuda en nada y constituye un riesgo para la salud. El exceso de sal en el cuerpo puede ocasionar una deshidratación de leve a severa, ya que los riñones tienen que hacer un sobretrabajo de filtrado y expulsión de líquidos y sólidos en suspensión a través de la orina. Esta deshidratación induce a un mayor consumo de agua dulce, lo que aumenta innecesariamente la carga de trabajo del sistema renal. Eventualmente este cuadro puede degenerar en hipertensión arterial, incrementando los riesgos de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal. Para la salud resulta fundamental que los riñones puedan mantener en el cuerpo las proporciones requeridas de agua y sal, y la ingesta de agua salada tiene un efecto nocivo en el equilibrio corporal. ¿Qué le pasa a tu cuerpo si tomas agua salada? Cuando ingieres agua de mar inundas tu cuerpo con sal de forma repentina, y para que el equilibrio siga siendo el correcto, los riñones aceleran su trabajo. Para eliminar la sal en exceso, el sistema renal empieza a generar más orina de lo habitual, en su intento por expulsar el cloruro de sodio del organismo. Sin embargo, existe un límite para la cantidad de sal en la orina, que es muy inferior a su concentración en el agua de mar. Esto significa que el organismo demanda agua en una cantidad mayor a la de mar ingerida para deshacerse de la sal adicional. La forma en que el cuerpo se expresa para que aumentes el consumo de agua es la sed. Tienes sed y si el único líquido disponible es el agua de mar, su ingesta se convierte en un círculo vicioso que no tarda en hacerse mortal. Es por ello que muchos náufragos perecen, debido a que no pueden soportar las ganas de beber agua de mar, acentuando su calvario si lo hacen. Al hacerlo, los riñones gritan que necesitan más agua, y los efectos de la deshidratación y la descompensación entran en acción con mareos, fatiga y confusión. Un ser humano muere en solo 3 días y intenta calmar la sed con agua salada. Una cruel ironía, morir de sed por beber agua. ¿El agua salada de mar tiene otros tóxicos? El agua de mar es uno de los compuestos más completos que existen en la naturaleza. Contiene hasta 2/3 de la tabla periódica, es decir, unos 79 elementos químicos, aunque la mayoría está presente como trazas o cantidades minúsculas. Más del 99% de los solutos del agua de mar está representado por 6 elementos químicos: cloro, sodio, magnesio, azufre, calcio y potasio. El cloro y el sodio representan más del 90% en peso de este conjunto. Luego hay que tener en cuenta que en los mares del mundo viven unos 3.5 billones de peces, lo que equivale a muchos excrementos de tiburones, ballenas, atunes y demás infinidad de especies,
una ballena expele cerca de 900 litros de orina al día. Todos estos excrementos y orines se disuelven en el agua de mar. Adicionalmente, miles de ciudades y pueblos costeros verten sus aguas hervidas en el mar, incorporando las heces fecales humanas, los detergentes y demás químicos de uso cotidiano a la ecuación del agua de mar. Igualmente, existen plantas industriales cuyos desechos van a las aguas marinas, a menudo sin el tratamiento correspondiente. La mejor prueba de que ingerir un poco de excremento no mata a nadie son los pequeños buches de agua de mar que con frecuencia bebemos accidentalmente cuando estamos bañándonos en la playa. Sin embargo, vistas todas las cosas que tiene, beber habitualmente agua de mar no es una buena idea. ¿Cuánta agua a partir de la desalinización produce Arabia Saudita y cómo la produce? Arabia Saudita es un reino muy rico en petróleo y en agua salada, y a la vez es uno de los lugares más pobres del mundo en agua dulce. Esta combinación de factores ha impulsado al Estado arábigo al liderazgo mundial de desalinización de agua de mar. El agua desalinizada equivale a cerca de la mitad del consumo nacional de este país, de 33 millones de habitantes. La conversión del agua de mar en una fuerza vital saudí ha estado dirigida por la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdallah, un centro de investigaciones situado cerca del Mar Rojo, fundado hace una década en una zona del desierto despoblada y árida. El agua del mar que se une al Mediterráneo a través del Canal de Suez es pasada a través de un sofisticado sistema de membranas que separan la sal y demás sólidos en suspensión, y luego es bombeada a los edificios del campus, las áreas residenciales, los restaurantes y demás demandantes. El césped de un estadio de fútbol para 5.000 espectadores y las esbeltas palmeras que bordean las avenidas también son regadas con el agua de mar desalinizada. Incluso las piscinas comunitarias se llenan con miles de litros de esta fuente de agua. ¿Cuánto cuesta desalinizar el agua que necesita el mundo? La desalinización del agua de mar ha venido ganando terreno como solución para los problemas de suministro mundial de agua potable. Sin embargo, esta opción está por ahora restringida a las naciones más ricas, particularmente las que cuentan con un litoral marítimo y abundantes reservas de combustibles fósiles. Aparte de Arabia Saudita, Qatar, Israel y otro puñado de países de Asia y el norte de África, la desalinización es relativamente importante en Estados Unidos, Australia, España y China. Los principales costos asociados a la desalinización son su alto consumo de energía y los sistemas de membranas de alta tecnología requeridos para separar los sólidos contenidos en el agua, que necesitan sustituirse con frecuencia. Esto hace casi prohibitivo el procedimiento para los países más pobres, ya que la amortización de las inversiones y cobertura de los costos operativos requeriría unas tarifas por el servicio fuera del alcance de la mayoría de la población. La desalinización también supone costos medioambientales, tanto por las emisiones de efecto invernadero derivadas de las masivas cantidades de energía empleadas en el proceso, como por la eliminación de la sal separada, que se retorna al mar, aumentando la salinidad cerca de las costas. Incluso un país rico como Arabia Saudita considera que los costos de la desalinización deben reducirse significativamente para que pueda ser una opción más amplia. El problema con la desalinización, las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la gran cantidad de energía que se emplea para quitarle la sal. El talón de Aquiles de la desalinización es la gran cantidad de energía que demanda el proceso de separación de la sal. Nuruddin Ghaffur, especialista del Centro de Desalinización y Reutilización del Agua de la Universidad Saudita, señala: estamos intentando desarrollar procesos nuevos con el fin de consumir menos energía y ser más respetuosos con el medio ambiente. Por su parte, Mansour Qadir, investigador del Programa de Agua y Desarrollo Humano de la Universidad de las Naciones Unidas, afirma: es una solución parcial para la escasez de agua. Esta industria crecerá. En los próximos 5 o 10 años veremos cada vez más plantas desalinizadoras. Amparados en sus enormes reservas petrolíferas, Arabia Saudita, Qatar y otros países del Medio Oriente y el norte de África están impulsando este crecimiento con nuevas plantas en etapas de construcción y de planificación. En la mayoría de estos países, la disponibilidad de agua renovable es inferior al nivel de escasez de agua absoluta, establecido por la ONU, equivalente a 1.325 litros por persona por día. El Banco Mundial indica que el cambio climático empeorará este cuadro, lo que obliga a disponer de fuentes de energía más limpias para desalinizar agua de mar sin afectar demasiado el medio ambiente. ¿La desalinización del agua es mala para el ambiente? Muchos niños de Los Ángeles, San Francisco y San Diego se estarán preguntando por qué hay escasez de agua si la del mar es inagotable. La respuesta corta podría ser que lo mejor es que la sal permanezca disuelta en el mar
porque fuera de este resulta potencialmente muy dañina para los seres humanos, las plantas y otras criaturas. Sin embargo, en la medida que aumenta la escasez de agua potable, se incrementa el interés por los complicados procesos de desalinización que extraen la sal del agua de mar a gran escala para saciar la sed de la gente sedienta. Hay dos maneras de desalinizar el agua: hirviéndola para atrapar el vapor de agua y condensarlo, y haciéndola pasar a alta presión en masivas cantidades, a través de unos filtros que retienen la sal y dejan pasar el líquido. El segundo método es el más moderno, pero ambos tienen dos características: consumen grandes cantidades de energía y dejan unas montañas de sal que se convierten en un problema. En conclusión, la desalinización de agua afecta el medio ambiente porque demanda mucha energía y genera un problema ambiental con la sal producida. El otro problema con la desalinización es la salmuera tóxica. La crítica clásica a la desalinización es la gran cantidad de energía que demanda, la mayor parte procedente de combustibles fósiles. Pero un asunto del que suele hablarse menos es la salmuera que contiene la sal separada, que se retorna al mar junto con los químicos utilizados en el procesamiento del agua. Al ir a parar al mar cerca de la costa, esta salmuera se convierte en un problema ambiental al aumentar la salinidad y la contaminación de las aguas costeras. Este soluto se hunde en el lecho marino y esto termina afectando los ecosistemas. No obstante, el problema no es solo del mar, ya que las plantas desalinizadoras no procesan exclusivamente aguas marinas. También existen instalaciones desalinizadoras tierra adentro, alejadas de las costas, que procesan aguas salobres, es decir, ligeramente saladas, procedentes de acuíferos y ríos, para el consumo humano, agrícola e industrial. Estas plantas son por naturaleza más eficientes que las que operan con agua de mar, ya que deben separar menores cantidades de sal. El 55% de las salmueras producidas en el mundo en la desalinización de agua se generan en Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Estos países tienen sus instalaciones desalinizadoras conectadas a plantas de energía de combustibles fósiles antiguas e ineficientes, aumentando el problema ambiental. ¿Qué problemas causa arrojar la salmuera a los océanos? La desalinización trae consigo un maremoto de salmuera. Como este material es más denso que el agua de mar típica, se hunde en el lecho marino, colapsando los ecosistemas que no resisten las mayores concentraciones salinas. Las plantas desalinizadoras pueden mitigar el problema mezclando la salmuera con agua de mar para reducir su salinidad, pero esto aumenta el uso de energía y el costo de un proceso ya de por sí costoso. Igualmente, si la salmuera es expulsada en las áreas donde las corrientes marinas son más fuertes, puede dispersarse ocasionando menos daño. Otra opción podría ser construir tierra adentro grandes piscinas de evaporación, en las que quedarían unas enormes montañas de sal que podrían utilizarse para descongelar carreteras. Sin embargo, aquí nuevamente interviene el factor costos y el cobro de tarifas que hagan autosostenible la producción de agua potable desalinizada, pero la salmuera es más que agua hipersalada. Esta se carga de metales pesados y compuestos químicos en el proceso, que también se descargan en el medio ambiente y terminan de conformar un perfil ambiental poco conveniente para la desalinización. ¿Qué será The Line, la nueva ciudad distópica en Arabia Saudita? Entre la extinción de las especies, la tala desmedida, el calor extremo y el cambio climático, el proyecto NEOM y la ciudad de El Line aspiran a revolucionar la forma de vida como si se tratara de una película o una novela de ciencia ficción. Este espacio urbano, que pretende modificar radicalmente la forma de interactuar de la sociedad con el entorno ambiental, está previsto como una ciudad modular continua en una franja de 170 kilómetros de longitud, con edificios de 500 metros de altura, más altos que el Empire State. The Line atravesará costas, valles y montañas, y su diseño permitirá satisfacer todas las necesidades básicas en menos de 5 minutos y caminando. La capacidad residencial del complejo será de unos 9 millones de personas, el tamaño aproximado de la ciudad de Londres, y se cree que su huella ambiental solo equivaldrá al 2% de la de una urbe convencional del mismo tamaño. Mohammed bin Salman, director de NEOM, señala en un comunicado de prensa: "No podemos ignorar la crisis habitacional y ambiental que están enfrentando las ciudades de nuestro mundo, y NEOM está a la vanguardia de presentar soluciones nuevas y creativas para dar respuesta a los problemas. Los planes apuntan a terminar la ciudad en 2030. ¿Cuál es la solución del agua de NEOM? NEOM quiere romper el libro de reglas para implantar un cambio radical en torno a cómo se trata, consume y gestiona el agua en las ciudades. El proyecto plantea construir un ecosistema de agua sostenible dentro del principio de la economía circular, conectada a infraestructura inteligente. Este compromiso ecológico está fundamentado en un objetivo de cero descargas de aguas al medio ambiente,
minimizando el costo de producción del líquido y prácticamente eliminando la huella ambiental del proceso. NEOM forma parte del Plan Visión 2030 del Reino de la Península Arábiga, que contempla un nuevo modelo de habitabilidad en un entorno comercial amigable con el medio ambiente. El proyecto incluye una planta de desalinización de agua con las tecnologías más avanzadas, que prevé un uso ecológico para la salmuera generada, por lo que no habría descargas ambientales. También contempla un centro de investigaciones dedicado al diseño de procesos y a la creación de productos verdes. La desalinización puede ser una formidable herramienta a largo plazo para resolver el problema de suministro de agua potable en el mundo, pero solo si cumple 3 requisitos. Atarse a una fuente de energía limpia que no incremente la huella ambiental, desarrollar tecnologías que reduzcan el consumo energético del proceso y buscar una opción ambientalista para la salmuera generada. Entre tanto, la desalinización estará limitada principalmente a países ricos y con relajados controles ambientales que puedan quemar grandes cantidades de energía para producir agua. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Bien. ¿Cómo estás, Gonzalo? Porque los demás no están por ahí. Ay, Karen. ¿Qué ha pasado? ¿Se han ido a la feria los demás? Somos 5 de 10. Llame a sus amigos. Con razón piden. ¿Y por qué no suben la grabación? Igual tomo asistencia. Igual vale. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? Ya que estamos 5, a ver, comentaremos. Por lo menos 3 que veo. ¿Qué dice Karen? ¿Qué tal el video? Ya se recuerdo a... No sé si han visto la película... ¿Se me fue? ¿Se llama esa película del agua? La primera era con Mel Gibson. La segunda con una artista, una mujer. Se me fue. Pero justamente es por la pelea por el agua en el mundo, ¿no? Y eso se está dando, ¿no? Por eso también están picheando el lado de Sudamérica, porque aquí tenemos harta agua dulce, ¿no? Por el lado de Brasil, el Amazonas. Bolivia igual tiene varias reservas. Pero nada, no es cierto lo que ha comentado respecto a que por lo que está sucediendo con el medio ambiente, se están secando muchas fuentes de agua dulce, ¿no? En Bolivia, a ver, ¿algún comentario de qué se nos secó? ¿Alguien que ha ido por el occidente a bailar en Oruro? El lago Popó. Exactamente. ¿Alguien ha conocido el lago? No, seguro Gonzalo, María Luisa, no. Ya habían nacido. Ahora lo ven vacío y así van a bailar a Oruro. El lago Popó ya no tiene ni un poquito de agua. De paso lo están intentando poblar, pero el problema es que cuando llueve igual se inunda esas casitas, ¿no? Bueno. ¿Qué comenta Jenny? Vanessa, a ver, ¿algún comentario? Bueno, Lisa, es una realidad que está sucediendo en todo lugar. Yo vivo acá en los Yungas de La Paz y mire que acá hay muchas vertientes de agua dulce, pero se nota cómo va reduciendo ya en la población. O sea, la empresa encargada ya da horarios para que los domicilios tengan acceso al agua y le diré que los horarios son más de 2 horas en la mañana y 2 horas en la tarde. Entonces, realmente el problema del agua yo creo que es en todo el mundo. Sí, en realidad nosotros tenemos, pero tampoco tenemos el manejo adecuado, ¿no? Mucho utilizamos allá en La Paz también, por la cordillera, todas las nevadas, ¿no? Que igual de alguna forma se estaban secando. Y bueno, de todos modos, igual Diosito nos ha dado todo, absolutamente todo a Bolivia.
el que ha ido por La Paz tal vez ha entrado al Valle de Songo, donde está la empresa de electricidad que da energía a toda La Paz, que es privada, que justamente ha ingresado y, como le digo, Dios nos ha dado todo, ¿no? Esa bajada de Songo, el Valle de Songo, tiene esas vertientes que bajan de los nevados y lo único que han hecho ellos es poner sus máquinas ahí se me fue el nombre, las hidroeléctricas, ¿sí? Las turbinas, para que con eso generen electricidad. Pero ya estaba todo, ¿no? Sí, como les digo, Dios nos ha dado todo y solo han hecho poner esas turbinas. Y bueno, esperemos a ver qué se nos va viendo con todo lo que está pasando en el mundo. Pero es bueno conocer, ¿no? No podemos hacer nada por el momento, pero sí con el conocimiento tal vez ir viendo, no malgastar el agua, ¿sí? Porque como decían, tenemos que saber hasta ducharnos, lavarnos los dientes, ¿no? Yo veo generalmente cuando se lavan los dientes lo abren el grifo y sigue chorreando y no le dan uso a esa agua, ¿no? O cuando entran a la ducha se jabonan y sigue chorreando, se deberían apagarlo, jabonarse y después enjuagarse, ¿no? Bueno, cada uno tiene su forma, pero con tal de que llegue menos de la factura de agua para mí está bien, ¿no? Los demás paguen más. Muy bien. Hay videos que son muy interesantes, ¿no? Hay otro que estaba viendo que habla igual del agua y bueno, en realidad se va a hacer una problemática y una forma también de que aquí a un tiempo se analice todo esto, ¿no? Medio complicado. Es que es jugar con el medio ambiente, lo de la desalinización del agua de mar, ¿no? Bien, vámonos al tema entonces. Hoy es nuestra penúltima clase, el día viernes nuestra evaluación. Hoy vamos a ver una parte más de lo que les he comentado, ya tienen la presentación. Vamos a avanzar para que veamos algunos conceptos más y obviamente eso les está ayudando para que a medida que vayan haciendo su trabajo, que lo tienen que presentar mañana hemos quedado, ¿no? Para que no me nieguen. Entonces mañana presentan y el día viernes ya nuestro examen, ¿ok? Muy bien. Bien, hemos quedado entonces en la parte de la normativa regional sobre normas de origen, obviamente dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. ¿Qué quiere decir? Que todos los conceptos que vamos a analizar están en el enfoque de esta normativa, obviamente en cada uno de los acuerdos de complementación económica que ustedes están analizando o haciendo su trabajo. Si lo lee, se va a referir a todos estos aspectos como conceptos básicos que se tienen que tomar en cuenta dentro de las normas de origen. ¿Qué son los acuerdos comerciales? Hablando de lo que hemos visto dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y lo que se ha ido viendo, obviamente, desde el comienzo de la globalización, cuando se han iniciado las aperturas comerciales, las negociaciones internacionales, la creación de organismos internacionales, los bloques comerciales y estos acuerdos comerciales, ¿no? Que en realidad son todos los que hay a nivel mundial. Pero vamos a nosotros hablar un poco más en el contexto de lo que es Latinoamérica y lo de Bolivia con el resto de los países de la Asociación Latinoamericana de Integración. Ahora, como pregunta, ¿qué son los acuerdos comerciales? Son convenios, tratados, pactos o cualquier otro acto vinculante por el cual dos o más países se comprometen a acatar condiciones específicas en su intercambio comercial, aunque no siempre de carácter recíproco. En nuestro caso, en la comunidad andina,
toda la normativa legal que se emite es de carácter vinculante. ¿Qué es vinculante? Es de uso obligatorio por cada una de las partes o de las partes miembros del acuerdo, priorizando la comunidad andina, ¿no? Cualquier normativa que nace es en coordinación o tienen que estar de acuerdo, por lo menos los 3 primeros países y el otro acatar todo lo que se refiere a la normativa legal dentro de nuestro bloque comercial. Así que estos actos vinculantes están relacionados a lo que hemos visto dentro de la Organización Mundial de Aduanas y de Comercio, a las diferentes actividades que se realizan para la facilitación del comercio y a las diferentes normativas que se van aplicando, ¿no? Hemos analizado un poco lo referente a la OMA, Organización Mundial de Aduanas, donde los comités de normas de origen, valoración, nomenclatura arancelaria, convenio de Kioto, donde están los regímenes aduaneros, hacen que obviamente se tenga que hablar respecto a la normativa internacional de facilitación en el comercio internacional, y estos países utilizan esa norma, pero ya de manera regional en nuestro caso, ¿no? Los acuerdos comerciales tienen por finalidad exclusiva la promoción del comercio entre los países miembros, ¿sí? Si hablamos de comercio, obviamente, de acuerdo a la unión, al bloque comercial, no solamente se habla de comercio, ¿no? Que es lo primordial, obviamente, ¿no? Es lo principal. Pero ya sabemos que dentro de los acuerdos que tenemos, dentro de la Asociación Latinoamericana, Mercosur, Comunidad Andina, los países hoy en día podemos viajar, podemos tener convenios con universidades, nuestro título se puede convalidar dentro de la Comunidad Andina o el Mercosur, dependiendo de los convenios que se tengan entre universidades tanto públicas como privadas. Podemos viajar con nuestro carnet de identidad sin necesidad de pasaporte. Podemos viajar con nuestro vehículo siempre y cuando llenemos algún requisito en frontera. En nuestro caso es el Cibetur para el ingreso de vehículos de otros países, ¿no? Les da un tiempo para que puedan permanecer en el país como vehículos de turismo más o menos, ¿no? Para eso se llama Cibetur. Y de las personas de la misma forma. Entonces, estos acuerdos comerciales, si bien ahora vamos a hablar más de lo que es mercancías, se podría llamar, también está incluido ya este tipo de modalidades, se podría llamar, ¿no? Porque si ustedes están, por eso les he mencionado y les he comentado que dentro de estos acuerdos de complementación económica, no solamente hablan de normas de origen, hablan de varios aspectos de los que les he mencionado, pero para nosotros lo importante del trabajo que tienen que hacer es justamente solo lo que se refiere a normas de origen. Bien, y si hablamos de acuerdos comerciales, si hablamos de promoción del comercio, obviamente en el comercio y el intercambio de mercancías está la exportación y la importación. Y para exportar o importar es necesario saber qué. Cómo leer estos acuerdos comerciales de acuerdo a la normativa que cada uno de los bloques o acuerdos de complementación económica se dan entre naciones, ¿no? Cómo comprenderlos para poder aprovechar las oportunidades de mercado que entrega. En algún momento les he indicado que dentro de estos acuerdos hay un listado de mercancías con preferencias arancelarias que en realidad ya dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración y los acuerdos que tenemos es al 100% de todas las mercancías que están dentro de los diferentes acuerdos, ¿no? Pero también hay que mencionar que nuestros negociadores generalmente negocian y a nosotros nos permiten que exportemos lo que querramos a los demás países, porque en realidad exportamos materia prima y a los otros países más desarrollados, se podría llamar como Brasil, Argentina, Chile, por ejemplo, Colombia, les conviene que exportemos materia prima, ¿no? Y en algún momento Chile nos puede decir, solamente quiero exportar a tu país 20 o 30 productos, pero esos tienen un valor agregado altísimo.
Entonces, eso tenemos que reconocer que el gobierno aún no analiza y si nos convendría o no ingresar al Mercosur. En realidad, para mí, mi criterio no, ¿sí? Mantengámonos nomás en la comunidad andina, fuera que es una comunidad, ¿no? Que nos conocemos tal vez por historia, y el Mercosur lo único que va a hacer es eso, ¿no? Aprovecharse de lo que tenemos, porque nosotros realmente no exportamos nada a esos países, más bien les damos hasta las mismas preferencias arancelarias de nuestra producción de materia prima. ¿Cómo usarlos para buscar la información sobre requisitos que un producto exportable debe reunir para acceder a los nuevos mercados? ¿No? Eso está dentro de cada uno de los acuerdos de complementación económica, así que eso tienen que tener en cuenta para poder analizar tal vez cuando quieran hacer alguna exportación o si hacen alguna importación, tener en claro, ¿sí?, esa información, los requisitos, pero nosotros en cuestión de importación más nos aferramos a la normativa de la ley y el reglamento, a la Ley General de Aduanas, el manual referente a normas de origen que lo tienen y obviamente los acuerdos de cada uno de ellos, ¿no? Han hecho el trabajo del Cenavex también y han podido ver que esa institución gubernamental es la que apoya a los exportadores. Bueno, en todo caso, los exportadores tienen que registrarse porque es una institución bueno, fuera de emitir el certificado de origen, tendría que dar apoyos a los exportadores para que se pueda exportar con valor agregado, ¿no? No habla mucho acerca de financiamientos, que eso es importante porque las pequeñas y medianas empresas no pueden crecer más porque no tienen financiamiento o si no, los financiamientos son con una tasa de interés muy alta y además no tenemos los medios necesarios, ¿no? Traer tecnología de otros países es muy caro, ¿no? Pero, bueno, por lo menos nos ayuda, si eres exportador, para emitir el certificado de origen con la firma autorizada. Estamos dentro de los sistemas generalizados de preferencia también para exportar a la Unión Europea. Tenemos que registrarlos con el RUEX. Y si exportamos a la Unión Europea, tenemos que registrarnos también ante el REX para exportar al Sistema Generalizado de Preferencia Plus, que es con la Unión Europea, ¿no? Entonces, ese tipo de análisis cuando uno es exportador. Y para importar nos interesa mucho, si soy importador, si traigo mercancías dentro de estos acuerdos, entre las preferencias arancelarias, no pagar el gravamen arancelario. ¿Qué conviene? Sí, en ciertas mercancías, bueno, en realidad en la mayoría, ¿no? Porque nos desgrava totalmente el gravamen arancelario. Como les comenté como ejemplo, si hablamos de ropa, traer ropa de Colombia, una amiga está trayendo ropa de Colombia, con certificado de origen, obviamente cero, solo paga el 14.94, a diferencia de traer ropa de China, que va a pagar el 40%. Pero obviamente hay que ver también los precios, ¿no? Y la calidad, obviamente, de Colombia es mejor que de China. Pero todas esas situaciones se tienen que analizar, hay que hacer una especie de mercadotecnia o marketing de exportación y de importación. Tenemos que conocer todas estas situaciones, ¿no? Y por eso les digo, es amplio todo esto. Bien. Los temas o capítulos del acuerdo, ¿no? Los acuerdos comerciales están ordenados partiendo por uno o varios capítulos sobre comercio de bienes, seguidos por aquellos dedicados a normas de origen, medidas sanitarias, fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Tomemos en cuenta que estos acuerdos, bloques comerciales, sí tienen que analizar lo que dice la normativa internacional, ¿no? Si bien empezamos con normas de origen, también tenemos que ver de acuerdo a las mercancías, las medidas sanitarias, fitosanitarias y qué obstáculos hay al comercio, ¿no? Referente a prohibiciones o restricciones que tienen los diferentes gobiernos para poder exportar o importar. Tomen en cuenta que si nosotros estamos exportando a un país, como les digo, tienen que tener el análisis de ver si exportamos a Alemania, qué es lo que nos requiere, qué es lo que nos va a exigir Alemania respecto a alguna de estas medidas sanitarias, fitosanitarias.
o que el Estado no va a permitir que se exporte a ese país. Por eso que tenemos que hacer ese análisis, ¿no? Buscar nichos de mercado, pero no exportar por exportar. Y tenemos que hacernos estas preguntas. Y estas preguntas tienen sus diferentes respuestas que están en este cuadro. ¿Tengo alguna preferencia arancelaria? Si es que analizo el país donde voy a exportar, tenemos que ver el trato de la nación y arancel de la nación más favorecida. Tenemos que ver la lista de desgravación, ¿sí? Esto de acuerdo, valga la redundancia, al acuerdo con el que tenemos. Generalmente en Bolivia, perdón, los de Bolivia tienen las preferencias con todos los de la Asociación Latinoamericana, pero con terceros países no. ¿Sí? Entonces tenemos que analizar eso. Otra de las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿puede considerarse originario mi producto? ¿Sí? Es justamente igual, ¿no? Valga la redundancia, de acuerdo al acuerdo de complementación que ustedes están haciendo su trabajo, para ver cuáles son los requisitos que se requieren, que en general casi en la mayoría es el mismo, los requisitos que se requieren para considerar originaria a una mercancía. ¿Sí? Tomando en cuenta las distintas modalidades de normas de origen, tenemos que ver los capítulos del procedimiento de calificación de origen, por qué califican como originaria una mercancía, si tengo y traigo insumos de otros países, cuánto de porcentaje tendría que utilizar, ¿sí? Esas son ya fórmulas y esto es más, un poco más detallado, que en general eso ya lo ven directamente con el Cenavex y obviamente tenemos que también estudiar el acuerdo, pero nosotros estamos viendo de manera general, ¿no? Para cada una de las mercancías y la utilización del porcentaje está en cada uno de esos acuerdos que usted está viendo. Otra de las preguntas que tenemos que hacernos es, ¿cumplo con los requisitos sanitarios y fitosanitarios? Esto ya en las medidas fuera de las normas de origen, obviamente. Si voy a cumplir con los requisitos sanitarios y fitosanitarios que nos piden otro país, ¿no? Esto para la exportación o también importación, porque nosotros también estamos regidos a instituciones que revisan estas mercancías que vienen para el consumo de las personas y de los animales, y tenemos que analizar estas medidas sanitarias y fitosanitarias. Eso se ve en los capítulos de los acuerdos comerciales sobre medidas sanitarias y fitosanitarias que están también dentro de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué tipos de estándares técnicos y de calidad debo cumplir? Tomemos en cuenta que los países industrializados, los países grandes, son muy exigentes, ¿sí? En la compra de sus mercancías para las personas que viven en ese país, ¿sí? Es por eso que ellos se fijan mucho en la calidad de un producto. La pregunta que me hago, ¿Bolivia tiene calidad de exportación? Creo que no. Pero tenemos que intentar cambiar eso, ¿no? Fuera del cumplimiento de calidad, tampoco tenemos la capacidad de exportación, porque nuestros productos son muy apetecibles. Ya, me escribió Jenny, le cortaron la luz, entonces estamos con cuántos. Ya, justo estábamos hablando del agua y la luz, ¿no? Y en el aspecto entonces que les comentaba, en el aspecto de calidad y cantidad, podemos tener mucha materia prima que igual es necesaria, pero a veces no cumplimos con los requerimientos que nos piden los países grandes, ¿no? Sí hay el producto, pero no tenemos la capacidad de exportación. Eso se va a analizar posteriormente. Viendo todo esto, lo importante, bien que hemos llevado con ustedes nomenclatura arancelaria, porque desde ahí ya les he empezado
a comentar que si hablamos de normas de origen, tenemos que conocer el código arancelario del producto. Tenemos que conocer ese número que es único para cada uno de los productos, ¿verdad? Para consultar las preferencias de un acuerdo comercial y sus códigos de acceso a un mercado, es necesario conocer cuál es el código arancelario del producto, la partida arancelaria. Para clasificar un producto de manera global, la codificación arancelaria de productos, perdón, está basada en el Sistema Armonizado de Asignación y Codificación de Mercancías, que es el mismo, el Sistema Armonizado o lo mismo el SA, ¿sí? Siempre y cuando hablemos de nomenclatura arancelaria. Entonces, este sistema armonizado a 6 dígitos es de carácter global, universal. Todos los países dentro de Organización Mundial de Aduanas y de Comercio utilizan el sistema armonizado que hemos visto en nomenclatura, que ha sido ya actualizado, se puede llamar, con la 7ª enmienda del sistema armonizado. Obviamente porque mercancías quedan obsoletas y hay creación de nuevas mercancías o para entender mejor las notas de sección o de capítulo, ¿no? La nomenclatura arancelaria de la Comunidad Andina, que es la que utilizamos nosotros, la NANDINA, utiliza como base, obviamente, el sistema armonizado y se encuentra a 8 dígitos. ¿Sí? 6 dígitos, sistema armonizado, a 8 dígitos, su partida regional, y obviamente Bolivia utiliza la base del arancel nandina de la Comunidad Andina, que se encuentra a 10 dígitos. Anteriormente era 11 dígitos, se utilizaba lo del sistema Sibunea ++, pero con todos estos cambios de la modernización aduanera, el sistema único de modernización aduanera, la facilitación del comercio a nivel internacional, se ha modificado el sistema y ahora se ha vuelto a 10 dígitos, ¿sí? 6 dígitos, otra vez sistema armonizado, 8 dígitos comunidad andina, nandina, y 10 dígitos nuestro arancel de importaciones del Estado plurinacional. Estos 10 dígitos del arancel de Bolivia no pueden modificar absolutamente nada de los 8 dígitos de la comunidad andina. Y la comunidad andina, en la nomenclatura andina, no puede modificar absolutamente nada de lo del sistema armonizado. Pero sí tienen la posibilidad de poner notas regionales y notas nacionales y hacer aperturas de partida arancelaria. Eso lo hemos visto en nomenclatura. El código arancelario del producto para la exportación o importación se debe consultar el arancel de importaciones de Bolivia de la gestión en curso a fin de poder determinar el código arancelario del producto, ¿no? El arancel aduanero de importaciones 2022, donde les he mostrado la vez que hemos tenido nuestra materia de nomenclatura. En el lado derecho del arancel de importaciones están las preferencias arancelarias, ¿sí? Que son justamente los acuerdos que ustedes están haciendo como trabajo práctico. Ahora bien, ¿cómo definimos las normas de origen? Tenemos varias definiciones, ¿sí? Pero vamos viendo una a una. Una de las definiciones indica que es el mecanismo del comercio internacional que mediante elementos cualitativos y cuantitativos persigue establecer el origen de las mercancías, ¿no? Cuánto y cómo vamos a determinar si una mercancía es originaria o no de un país para que se pueda emitir el certificado de origen y se pueda someter a las preferencias arancelarias. Otra de las definiciones tiene por objeto determinar con precisión la identidad del país en el cual una mercancía ha sido producida, de conformidad con los criterios, volvemos a hablar de los criterios, definidos por una normativa específica. Y esta normativa específica, en la comunidad andina, ustedes están haciendo el trabajo, es la decisión 416 y 417, ¿sí? Muchos de los países utilizan la resolución 256, que es de la Asociación Latinoamericana de Integración respecto a normas de origen, ¿sí? Se tienen que cumplir estos lineamientos. Otra de las definiciones indican las condiciones o requisitos que en materia de composición
con respecto a insumos y bienes intermedios, debe cumplir un producto para identificar su nacionalidad. Eso ya con el uso de diferentes mercancías o insumos que se utilizan en un proceso productivo. Para eso aplicamos el arancel. ¿Sí? Salto de partida arancelaria, dependiendo de la mercancía. ¿Sí? Y es muy importante que siempre se presente, aunque no tengas preferencia arancelaria, siempre presentes tu certificado de origen por la situación del Made in, ¿no? Made in Bolivia. Esa certificación de origen, si eres exportador y es producto nacional, sí o sí deberías enviarlo en tu exportación, aunque no sea requisito en el otro país. ¿Cuáles son los casos en los que se utilizan las normas de origen? Al aplicar medidas e instrumentos de política comercial, tales como los derechos antidumping y las medidas de salvaguardia. Hemos hablado mucho también respecto a qué es dumping, ¿no? Para hablar de derechos antidumping, primero tenemos que saber qué es dumping. Me han dado su concepto, que es la venta de mercancías por un costo menor, por un precio o por un valor menor al costo de producción. Y si yo fabrico tenis Nike o Nike en $100 y vengo a Bolivia lo vendo en 70. ¿Sí? Que se puede, porque las transnacionales tienen ganancias en otros países y hacen ese tipo de dumping para que puedan aperturar el mercado en los otros países, ¿no? Pero es un comercio desleal en este caso. Y es por eso que los países aplican los derechos antidumping en contra de esto. Pueden subir aranceles, o las medidas de salvaguardia pueden prohibir el ingreso de estas mercancías. Otros de los casos, al determinar si se dispensará a los productos importados el trato de la nación más favorecida o un trato preferencial. Dentro de la comunidad andina, como les he explicado, la nación más favorecida o menos desarrollada, se podría llamar, son Ecuador y Bolivia, a los cuales les dan una preferencia arancelaria mayor, un porcentaje mayor tal vez de utilización de insumos de terceros países en caso de normas de origen. Y obviamente, si hablamos de terceros países, también dentro de la Organización Mundial del Comercio, se determina que se tiene que colaborar a los países menos desarrollados, ¿no? Hablamos de algunos de Latinoamérica y de África y Europa. A efectos de la elaboración de estadísticas sobre el comercio. Todo es importante, no solamente las normas de origen, pero si van a haber valoración, si van a haber normas de origen, nomenclatura arancelaria, todo es utilizado para la elaboración de estadísticas. Y en este caso las normas de origen también, porque en cada declaración de mercancías de importación, cuando la agencia aduanera solicita los documentos de respaldo para hacer la DIN, ¿sí? Tiene que meter toda esta documentación, porque ahí está valores, ¿sí? Está cantidades, está justamente en la casilla que corresponde, si tiene certificado de origen. ¿Por qué entra estadísticas? Porque el Instituto Nacional de Estadística pide toda la información que la aduana nacional, como la entidad encargada de verificar tanto importaciones como exportaciones dentro de su sistema, pasa esa información para que el Instituto Nacional de Estadística pueda elaborar nuestra balanza comercial, ¿sí? Cuánto de exportación, cuánto de importación mensual, trimestral, semestral, anual. Como se han dado cuenta, los que me han seguido y los que están en el grupo, creo que ninguno está en el grupo de estudios, y Moisés. Siempre el IPSE, CAINCO, algunas instituciones emiten información referente al comercio exterior, importación y exportación, y sus cuadros de estadística justamente lo sacan de la información que emite el INE. Por eso que abajo de cada uno de esos recuadros, de sus tortas, ponen fuente oficial del Instituto Nacional de Estadística. Al aplicar las prescripciones en materia de etiquetado y marcado, ¿no? En relación a esto, ya les he comentado que dentro de la comunidad andina se ha aperturado una nueva normativa para
que dentro del trámite de importación, o en este caso de importación, se pueda realizar un documento como la Declaración Andina del Valor referente al etiquetado de algunos productos, no son de todos, ¿no? Tendríamos que ver esa normativa. En algún momento voy a dar un taller respecto a esto para que conozcamos cuáles son las mercancías y por qué nació esa nueva normativa. ¿Cuáles son las importancias entonces de las normas de origen? Las normas de origen son importantes en su aplicación por internacionalización de los procesos productivos. Vuelvo a mencionar en este caso la globalización, ¿no? Si hablamos de internacionalización, vamos a hablar de el intercambio de bienes, servicios entre un país y otro, o bloques comerciales o naciones, ¿sí? Entonces, si hablamos de la internacionalización de los procesos productivos, hablamos de las necesidades que tiene cada país. Y en este caso también estos procesos productivos son necesarios en las normas de origen para la elaboración de ciertos productos de mercancías que no tenemos en nuestro país. ¿Sí? En nuestro caso tenemos todas las materias primas, pero no tenemos nada de tecnología. Es por eso que el mismo gravamen arancelario, si hablamos de nomenclatura, graba un 0% generalmente a todos estos equipos de última generación de tecnología, que no los hacemos acá, ¿no? ¿Sí? No sé si ha sido una equivocación de subirle el arancel a las computadoras, porque dice que hemos fabricado las quipus, en realidad las hemos ensamblado, y los celulares bolivianos que en realidad no los veo, ¿no? Y más bien hacen política con eso. Bien, no iremos a esos temas. Evitan la triangulación del comercio. En realidad la triangulación es para que no compres de otro país y te quieran emitir un certificado de origen de otro. Que se puede en compra-ventas, sí, pero referente a la factura, ¿no? Si yo facturo en Brasil, puedo enviar la mercancía con certificado de origen de Argentina, ¿sí? Porque estamos dentro del bloque comercial del Mercosur. Tomemos en cuenta. Se aplica en cada una de las operaciones comerciales realizadas en el marco de un acuerdo comercial. ¿Sí? Obviamente, si hablamos de importación y exportación, si tenemos un acuerdo comercial con Perú, vamos a aplicar las normas de origen, siempre y cuando, de acuerdo a la mercancía, se emita el certificado de origen. ¿Sí? Nunca vamos a dejar de hablar del certificado de origen, porque es el único documento que certifica el origen de las mercancías, ¿verdad? Limitan el alcance de las concesiones acordadas dentro de estos acuerdos. Otra de las importancias es la imperiosa necesidad de los operadores comerciales de conocer las normas de origen. Tenemos los operadores de comercio, ¿sí? Ustedes están dentro de los operadores de comercio porque trabajan en empresas transportadoras, trabajan en agencias, trabajan independientemente en empresas que hacen importación o exportación. Entonces, son considerados operadores. Yo creo que hasta los que estudian ya deberían ser considerados operadores, ¿no? Porque de alguna forma están dentro del ámbito del comercio internacional y el comercio exterior. Tenemos los tipos de normas de origen. Tenemos las normas de origen preferenciales y las no preferenciales. En realidad, cuando se ha hablado, y vamos a ver más adelante lo que está escrito aquí, la OMA y la OMC han empezado a hablar más de las normas de origen no preferenciales, ¿sí? Porque ya se habían creado los diferentes acuerdos comerciales en 1995, cuando se empezó a dar más importancia a las normas de origen. Y como ya habían estos bloques comerciales, obviamente ellos tenían normas de origen preferenciales, ¿no? Entonces, estas normas de origen preferenciales son las que se aplican en los Estados miembros o participantes de un esquema preferencial de comercio. En nuestro caso es la Asociación Latinoamericana de Integración, la ALAI. Y las normas de origen no preferenciales son aplicadas al comercio internacional, ¿no? En todo el mundo,
que se realiza fuera de todo acuerdo que otorgue algún privilegio arancelario o no arancelario. Terceros países con los que no se tiene ningún acuerdo. Se utiliza en instrumentos de política comercial, obviamente con esos países, a fin de discriminar o por la necesidad que tiene un país importador de contar con la posibilidad de discriminar, por lo cual es necesario conocer el origen del bien. ¿Sí? Te pueden exigir el certificado de origen, obviamente, para tener la seguridad de que es originario, ¿no? Porque es una cosa es el país de origen y otra cosa es el país de procedencia. ¿Sí? Es regulado por la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial del Comercio a fin de armonizar y clarificar, aquí no clasificar, clarificar las normas de origen nacionales que tienen que ver con el comercio internacional no preferencial. ¿Sí? Entonces, la OMA y la OMC están en estudios de todo esto para que en parte los países industrializados no se aprovechen de los países con los que no tienen estas preferencias arancelarias que nosotros tenemos dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Podemos tomar en cuenta tal vez unas normas de origen no preferenciales, para mí, los famosos SGP, Sistemas Generalizados de Preferencia, ¿no? Que no está dentro de un marco normativo con los Estados miembros, con un acuerdo en sí, sino estos países como Estados Unidos o Europa dan este sistema, por eso se llama SGP, dan este sistema generalizado de preferencia a algunas mercancías que se exportan a esos países. ¿Sí? Obviamente allá en ese país los que compran se benefician del no pago de ciertos aranceles que obviamente cobran esos países. No tomamos en cuenta aquí ni hablemos de gravamen arancelario porque pueden cobrar otro tipo de impuestos. ¿Sí? Pero se benefician justamente con la presentación del certificado de origen y por eso la Unión Europea solicita el CENAVEX que se registre fuera del RUEX, que es el registro único de del exportador ante el REX, porque es un sistemita, ¿no? Un sistemita que utiliza la Unión Europea para que metas tu información. Y sin eso no puedes exportar a la Unión Europea. Por eso se llama Sistema Generalizado de Preferencia Plus, donde se registra el REX para exportar a la Unión Europea. Acuerdos preferenciales, las contractuales obviamente están dentro de los acuerdos preferenciales comerciales y las autónomas unilaterales. Acuerdos preferenciales comerciales podemos hablar de la Comunidad Andina y Mercosur, unilateral, el AC22 con Chile, el acuerdo bilateral con Venezuela, el con Cuba y el con México, ¿no? Muy bien. Reglas de origen. Bien. Ya vamos a entrar a los diferentes conceptos, criterios referente a los conceptos y vamos a ir ya englobando qué se necesita para considerar originaria una mercancía dentro de un país. Hasta aquí, para que no nos durmamos, somos pocos y a mi garganta me está volviendo a molestar. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Cuál es la diferencia del país de origen y país de procedencia? A ver, ¿cuál creerías, Gonzalo? ¿Qué se te viene a tu mente cuando hablamos? De origen entiendo que es de donde es la mercancía, de donde sale en realidad. ¿Ya? ¿Ya? Procedencia, de dónde viene y origen, de dónde se fabricó, ¿no, Lisa? Si le quitaste las palabras de la boca, Gonzalo, lo estaba por decir. Era lo mismo, ¿no, Gonzalito? Sí. O casi. No quería tener más claro, pero sí, está bien entonces. Sí, así es claro, ¿no? Si hablamos de país de origen, país, y eso es importante porque dentro de la DAP, Declaración Andina del Valor, y te ponen país de origen y país de procedencia, ¿sí? Esta mercancía puede venir de Estados Unidos, ¿ya? Que es una
que es el país de procedencia. Pero su Made in, donde se ha producido, fabricado, extraído, es de China, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí la diferencia. ¿Por qué? Porque, ¿por qué se tiene que contemplar esto? Es en situación de fletes también para la liquidación aduanera. No es lo mismo, y en valoración también, no es lo mismo valorar una mercancía china en China que valorar la misma mercancía en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de China ha tenido varios gastos, fuera del de exportación, logística, y además el que te está vendiendo en Estados Unidos tiene que ganar algo, ¿no? Entonces le va a sumar todos esos gastos hasta Estados Unidos y obviamente la mercancía valorada de China en Estados Unidos va a ser tal vez el doble del valor que cuesta en China, ¿sí? Es por eso la importancia de saber el país de origen y de procedencia. ¿Se entendió? ¿Me dejé entender o tienes alguna duda? Creo que sí. Tú, Gonzalito, creo que estabas con... No, está bien. Está bien. Ya, pero no me grites, estoy mal del corazón. No. Era un chiste para que se rían. Hay muchas cosas que, bueno, en el transcurso de la operativa, por eso en algún momento les he dicho, yo no hubiera aprendido, bueno, sí hubiera aprendido, pero aprendí más estando en la aduana, ¿no? Ahí ves la operativa, ves cuál es la normativa que tienes que utilizar dentro de la revisión de la misma documentación, ¿sí? Y eso me he dado cuenta porque muchos técnicos de aduana no conocen absolutamente nada. Y hoy en día peor porque como han entrado, han sacado a todos los activos, en realidad los han sacado a todos, y han entrado por política, ¿sí? Para mí es por política porque se andan quejando, me andan llamando, que no les cumplen, pero bueno, intento ayudarles dando asesoramiento para que presenten la normativa, como para ir a decir, señor licenciado, porque ya no hay ni licenciados, creo que son puro técnicos, esta es la normativa referente a la observación que tal vez usted me está haciendo, ¿sí? ¿Qué va a decir ese técnico? Yo creo que lo va a revisar y va a decir, oh, sí, ok, ¿no? Levante, porque le estás enseñando cómo es la normativa, ¿sí? En el caso de que no sepamos, igual que ellos estamos, ¿no? ¿Cuándo me dará pase? Bueno, cuando cumpla su trabajo debería cumplirlo con anterioridad. Entonces he visto que en algunos casos hasta con los antiguos que no se actualizan, ¿no? Porque ha habido también antiguos en la aduana que no se actualizaban y en cuestión de valoración es muy importante, porque cuando te ajustan un valor, a veces la mercancía viene de China y te están valorando, buscan información a ver, ¿qué les puedo decir? De mercancías que tienen valor en Argentina o en Estados Unidos. Eso no está bien, ¿sí? ¿Cómo te van a valorar una mercancía china con precios de Argentina? ¿Se dan cuenta? Error garrafal que puede traer consecuencias, más si es en una comisión de contrabando, porque eso hace que se convierta en un proceso penal, o ahora con lo que están dando incentivo a las denuncias, por ejemplo, ponte que hagas una declaración, bueno, obvio, al que va a cobrar le conviene que valores una mercancía que valía 100,000 o 10,000 dólares, que tú la valores en 80,000, solamente porque has puesto precios de Argentina, bueno, ¿no? Es decir, el 10% va a ser elevadísimo, ¿no? Y que te hagan una fiscalización y verifiquen los precios y te van a decir, oye, ¿de dónde? Esto vale 10,000 dólares y le hemos pagado al denunciante más. ¿Sí? Ahí ya son los procesos penales y todo eso. Por eso que es importante saber bien país de origen y de procedencia, y también en cuestión de valoración, ¿sí? Tienes que ver el lugar de donde está viniendo esa mercancía. Por lo mismo que les digo, una mercancía de China que sea la misma en Estados Unidos no tiene el mismo valor, porque tienes que pagar un flete, tienes que pagar seguro, transporte,
el transporte, el manipuleo, la descarga, la carga, ¿sí? Y aparte tienes que ganar, ¿no? Si me vendes desde Estados Unidos. ¿Ya? Bueno, eso en el otro aspecto. ¿Sí? Hasta ahí, claro. Los pocos alumnos que tengo. Bien, avancemos un poquito más. Licenciado, una consulta. Ahora entiendo. Bien. Sí, la vigencia del certificado de origen, Lo vamos a ver más adelante. ¿qué tiempo tiene? Lo vamos ya. a ver. Lo vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Bien. Vamos avanzando un poco más entonces respecto a los criterios generales para la calificación de origen. Estos son los criterios que si me han atendido, lo hemos visto en la normativa general de la Organización Mundial de Aduanas, ¿no? En esas 11 paginitas que es justamente lo referente a normas de origen, de donde sale la normativa a nivel internacional. Pero estos son los criterios generales que utilizan cada uno de los acuerdos para hacer su normativa. En nuestro caso, de la Comunidad Andina, la decisión 416 y 417, ¿no? Entonces, estos criterios generales son mercancías que son obtenidas totalmente o producidas íntegramente en el territorio de los países participantes de un acuerdo comercial, ¿sí? Está aquí generalizando países participantes de un acuerdo comercial, ¿ya? Pero aquí también tenemos que tomar en cuenta que son obtenidas, producidas, cosechadas dentro de un país. Ahora, hablamos del segundo criterio, mercancías que son producidas exclusivamente a partir de materiales originarios del territorio de los países participantes del acuerdo comercial. Ahora, tomemos en cuenta lo primero, ¿no? Es mercancías directamente de cada uno de los países, obviamente dentro del acuerdo, que son producidas, extraídas, cosechadas. Y este otro criterio nos habla de que podemos utilizar mercancías, obviamente por un proceso productivo, podemos importar, si estamos dentro de la comunidad de Colombia, de Ecuador, de Perú, a Bolivia, ciertas mercancías como materia prima para un proceso productivo. Sí, obviamente nos va a emitir el certificado de origen y todo eso. ¿Necesitamos hacer algo más? No, porque son consideradas ya originarias todas estas mercancías o materiales que se utilizan para un proceso productivo dentro de los países del acuerdo comercial, ¿no? Pero para un proceso productivo, tome en cuenta, ¿sí? No voy a comprar tomates de Perú y venderlos como originarios a Venezuela como si fueran bolivianos, que bueno, ahora lo están haciendo, creo, como el maíz, ¿no? ¿Se dan cuenta? Tiene que haber un proceso productivo en todo. Mercancías en cuya elaboración se utilizan materiales de países no participantes del acuerdo comercial, siempre que sean el resultado de un proceso de transformación sustancial. Aquí ya hablamos de la transformación sustancial. Para mí es del proceso productivo. Aquí entra ya el estudio de nomenclatura arancelaria, la verificación de la partida arancelaria, el salto de partida arancelaria, ¿sí? No va a la misma partida un tomate que un ketchup, ¿verdad? Es del mismo producto, pero ha habido un proceso productivo. Hay un salto de capítulo y de partida arancelaria, ¿sí? Hay una transformación sustancial, suficiente se llama, ¿no? Un proceso productivo o un proceso de transformación sustancial lo suficiente. Eso hay que considerar también, no menciona más adelante, pero como ejemplo les pongo, y siempre pongo este ejemplo. Si traemos telas de China, por ejemplo, ¿sí? Telas de China,
y cortamos 4x4, 6x6 o 8x8 pedazo de tela de China y le hacemos un borde, ¿no? Un bordecito y con eso ya la convierto en sábana, la convierto en mantel, no sé, en servilleta tal vez. ¿Ustedes creen que ha habido una transformación sustancial que puedo considerar como un proceso productivo eso? Sí, Vanessa. Sí, porque ingresó como una tela y un proceso de transformación. Pero una transformación sustancial suficiente para que yo considere originario, no. Allí no hay un proceso productivo, es un simple corte y bordeado, no sé, le pongo un flequito y listo. Eso no es proceso de transformación sustancial o suficiente. ¿Sí? Sí hay un salto de partida. Es por eso que estos criterios son tomados. Solo es necesario que sea de origen, digamos, ¿no? O sea, por decir la tela viene de un país, entonces es originario, por más que tenga esa transformación. No entendí. A ver, otra vez. No, estaba comentando que esa tela viene de China. Pero si yo la corto en diferentes tamaños y solo le hago un bordecito, esa la voy a vender como originaria boliviana, a eso me voy. Si hiciera una camisa, si hiciera un vestido, ahí sí hay un proceso productivo o una transformación sustancial o suficiente. Pero obviamente, estos criterios generales para la calificación están en cada uno de los acuerdos, de los trabajos que están haciendo. Pero tomen en cuenta que ahí no hay una transformación sustancial. Sí hay un salto de partida, ¿sí? Porque la tela tiene una partida arancelaria como tela en rollos. Y una sábana o un mantel va en otra partida arancelaria. Pero no hay una transformación sustancial o suficiente como para que yo pueda considerar originaria esa mercancía. Y estos criterios son utilizados justamente para ver esto. Si en la elaboración se utilizan otros materiales de terceros países que no son participantes del acuerdo, es decir, Colombia no me permitiría, ¿no? ¿Se dan cuenta? Pero obviamente tiene que haber esta transformación, ¿no? El salto de partida sí hay, pero no hay una transformación sustancial o suficiente. ¿Ya? A ver, otro ejemplo que les puedo dar, si traigo, no sé, clavos de China, ¿sí? Y estoy haciendo mesas y sillas. Esos clavos solamente me sirven para que pueda pegar, no sé, las patas, etc. Y es mínimo el material y la transformación que estoy haciendo de la madera, que es boliviana, para poderla transformar en silla y en mesas, solamente estos clavos me sirven como una importación de otros materiales, pero son ya materias primas de otros países, pero que sí en nuestra transformación de las sillas o mesas, viene desde la madera, hay una transformación sustancial y suficiente. Ahí sí hay un proceso productivo. ¿Sí? ¿Quedó más claro, Vane? Sí, licenciado. Bien, entonces vamos viendo algunos de los conceptos referente o lo que se ve, ¿no? En lo que ustedes van a ver en cada uno de los acuerdos, ¿no? Los términos utilizados en las normas de origen es como un pequeño glosario. Creo que a ustedes les he pasado, ¿no? El glosario de términos de comercio exterior. ¿Sí? ¿O no? No que me acuerde. ¿Quién se acuerda que sí les he pasado? Ya, de todos No modos. está ahí. ¿No? No, licenciado. En nomenclatura. Voy a revisar si está en nuestro grupo, ya no les paso. Pero es importante que ustedes también conozcan, si bien están haciendo un diplomado, claro, hay profesionales tal vez de diferentes ramas,
En toda profesión se utilizan palabras técnicas, se podría llamar, ¿no? Referente a la profesión. Y estos términos están igual dentro de la Ley General de Aduanas, hay como un pequeño vocabulario, perdón, que se llaman términos de comercio exterior. Y son conceptos que nosotros los damos, o que, bueno, la carrera de comercio o el ámbito del comercio internacional lo da, ¿sí? En algunos diccionarios van a encontrar tal vez parecido, pero en otros no, porque el concepto del comercio exterior es diferente a lo que dice el diccionario de la de la lengua española, ¿no? Bien, si no les he pasado, se los voy a pasar ahora. ¿Qué es considerado un bien? Es cualquier mercancía, producto, artículo o materia. ¿Qué es un bien originario, material originario? Es un bien, un material que califica como originario de conformidad con lo establecido en las diferentes normas de origen. Como ven, este concepto no lo van a encontrar en el diccionario de la lengua española, ¿no? Entonces, tenemos que saber términos también de comercio exterior. ¿A qué se consideran desechos y desperdicios? Son los derivados de una producción en territorio de una o ambas partes y que sirvan para la recuperación de la materia prima. Esto es importante recalcar que en muchos de los países ya de Latinoamérica no dejan que se pierda nada, ¿sí? No hay basura para ellos. Todo, absolutamente todo se recicla. Hay empresas que se dedican a eso, ¿sí? Nosotros en Bolivia, en todos lados, estamos llenando de basura. Normandía ya se ha llenado. Recién he visto un documental del vertedero, si no me equivoco, de Cochabamba, ¿no? ¿Alguien ha visto ese documental? Ya está en plena ciudad, ¿sí? Y bueno, todas las mercancías sí o sí se reciclan, todas. Las que no, se llevan para hacer puria. Las bebidas alcohólicas se lo das a Aguapac. Sí, hemos visto del agua, ¿no? Por si acaso nosotros no tomamos agüita de la cordillera, ¿no? Tomamos agua reciclada que sale de nuestros lavaderos, no digo otra cosa. Pero en la aduana eso han aprendido, porque antes se botaba todo, ¿no? Ahora las bebidas alcohólicas que se comisan se ponen en bidones grandes y vienes a Aguapac y se lo llevan a donde tienen los pozos de, no voy a decir de maceración, ¿de qué se llama? Pozos de... Purificación. Purificación, claro, es que estaba hablando de la cerveza y de los vinos, así que se me vino a la mente la maceración. Bien, entonces ahí esas aguas, como les digo, es por eso que tienen mucho cloro, ¿sí? Intenten no tomar directamente, consíganse un filtro o algo, o hierba, ¿sí? Mi caldera eléctrica queda con sarro blanco, justamente es por el cloro. Pero me iba a esto, ¿no? Que estos desechos o desperdicios en otros países ya se utiliza el reciclaje de todo lo que supuestamente se desecha. Para mí no se desecha nada. Bienes usados o recolectados en territorio de una o ambas partes siempre que sirvan solo para la recuperación de materias primas, ¿sí? No puedes vender estas partes o esto lo que recolectas como originaria, solamente lo utilizas como en un proceso de reciclado, proceso productivo para recuperar la materia prima. Puedes utilizar de otras, si es vidrio, si son botellas de otro país, no hay problema, pero nadie se va a dar cuenta. ¿Por qué? Porque estás reciclando para la materia prima, que esta materia prima la vas a utilizar en un proceso productivo. Territorio
es la expresión que comprende los límites geográficos de cualquiera de los países participantes, inclusive las zonas francas ubicadas dentro del territorio. Tomen en cuenta que las zonas francas son consideradas un lugar extraterritorial, ¿sí? Donde puedes hacer diferentes tratamientos, zonas francas comerciales e industriales, pero en nuestro país ya no hay zonas francas comerciales, ¿sí? Ahora dependen todas de las administraciones interiores, solamente nos quedan las zonas francas industriales. Materiales es la expresión que comprende las materias primas, los productos intermedios y las partes y piezas utilizadas en la elaboración de las mercancías. Aquí ya empezamos con todos estos criterios que se han dado para que dentro, obviamente aquí vamos a ver algunos ejemplos de la comunidad andina, ¿sí? Pero esto ya engloba en sí el contexto general de todos los acuerdos de complementación económica, ¿no? Que es una transformación sustancial. La transformación sustancial son las mercancías elaboradas en un territorio utilizando materias de países no participantes en el acuerdo, siempre que resulten de un proceso de transformación, ¿sí? Y analizando el caso de la tela, ¿ha sufrido esa tela un proceso de transformación? No, ¿no? Solamente le han puesto flequitos al borde, pero no ha tenido un proceso de transformación realizado en alguno de los países participantes que le confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de quedar clasificada en partida diferente a la de dichos materiales, ¿ya? Obviamente, va a haber un salto. En las telas hemos visto que sí va a haber un salto de partida, pero no ha habido un proceso de transformación, ¿no? No ha habido una transformación sustancial o suficiente en este caso. Y como un ejemplo, tenemos y traemos polipropileno de origen brasilero que va en la partida arancelaria del sistema armonizado en la 390210, ¿sí? Y la transformamos en preformas PET, ¿no? El polipropileno la transformamos en preformas PET, que estas también se pueden transformar en, que se transforman las preformas que está en Coca-Cola. Botellas. En botellas, muy bien. En botellas u otro tipo de, ¿no? Que va a la partida arancelaria 392330, ¿no? Ha sufrido un salto de partida, ya se puede considerar como originario de Bolivia. Y vamos a leer algunos capítulos o artículos que mencionan esta transformación sustancial dentro de la decisión 416. ¿Sí? Que ese es el trabajo que ustedes están haciendo, porque de normas de origen son la decisión 416 y 417 que tienen que analizar dentro de la comunidad andina. Entonces, ¿qué dice referente a la transformación sustancial en la decisión 416? Capítulo 2, artículo 2, inciso E. Las no comprendidas, en cuya elaboración se utilicen materias no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: que resulten de un proceso de producción, no transformación, realizado en el territorio de un país miembro, y que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificados en la andina en partida diferente a la de los materiales no originarios. ¿Ya? Entonces creo que con esto ha quedado un poco más claro con el ejemplo, lo de la transformación sustancial, que sí o sí tiene que tener un proceso de transformación, y que se tiene que clasificar en otra partida en otra partida arancelaria de la materia prima o el elemento que se ha importado de otro país. Hablamos del valor de contenido regional. En los casos en que la transformación sustancial no pueda ser cumplida, ¿sí? Proceso de transformación no implica cambio de partida, por si acaso, ¿no? El proceso de transformación no implica siempre el cambio de partida arancelaria como hemos analizado.
Bastará que el valor CIF puerto de destino, aquí ya se utilizan las diferentes fórmulas. Pero analizando esto, les voy a comentar cómo es esto, ¿no? Cómo es la situación. Bastará que el valor CIF puerto de destino de los materiales de países no participantes del acuerdo no exceda el 50% del valor FOB de exportación de las mercancías, ¿sí? Si importo reformas PET de Chile, obviamente esto para entrar a la comunidad andina, ¿no? Chile no es parte de la comunidad andina, ¿sí? Ese valor FOB de exportación que yo le voy a hacer, pónganse si voy a exportar hacia Colombia, estas botellas, obviamente voy a comprar las preformas PEP de Chile y en Bolivia voy a hacer el cambio de partida o voy a hacer la transformación a las botellas PEP, va a haber un salto de partida arancelario y ha habido un proceso de transformación que no es sustancial ni suficiente, pero ahora vamos a ver el valor del contenido regional, ¿sí? Si este valor de las preformas PEP, ¿sí?, que es puerto de destino, en este caso, pongámosle Tambo Quemado, por ejemplo, no tiene que exceder el valor de exportación, que es muy difícil, ¿no? Porque siempre va a tener un valor agregado, obviamente, por la situación de la compra. Pero, ¿qué es CIF? Para que ustedes vayan conociendo en liquidación. El CIF es la sumatoria para liquidación del valor FOB, del precio realmente pagado por pagar, más el transporte hasta frontera, el seguro y otros gastos. Esta sumatoria es el valor CIF de esa mercancía. Y si hablamos del valor FOB, ya es el precio que sale de las mercancías de Bolivia hacia Colombia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese 50% obviamente no tiene que exceder lo de la compra en Chile, que es medio difícil. Para los países de menor desarrollo económico relativo, de lo que hemos comentado, el porcentaje establecido será del 60%, ¿ya? Y esos países son Bolivia y Ecuador, como lo menciona ahorita en la decisión 416. La decisión 416, en el capítulo 2, artículo 2, inciso F, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materias originarias del territorio de los países miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50% del valor FOB de exportación del producto, en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, por si acaso ahí ya sigue esta normativa, pero Venezuela ya no es parte de la comunidad andina, y el 60% del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. Es decir, le están dando un poco más de beneficio a Bolivia y Ecuador porque son considerados países de menor desarrollo económico relativo. Por eso que cuando hemos visto que dentro de las normas de origen no preferenciales se le da más validez a la nación más favorecida, es por eso, porque son consideradas países en menor desarrollo económico, ¿ya? Y Bolivia sigue considerada como un país menos desarrollado. Operaciones de ensamblaje y montaje. Las mercancías que resulten de operaciones de ensamblaje o montaje realizadas en territorio de un país participante, utilizando materiales originarios de los países participantes del acuerdo y terceros países, cuando el valor CIF, lo mismo que lo anterior, pero cuando el valor CIF puerto de destino, CIF puerto marítimo, de los materiales originarios de terceros países, igual, no excede el 50 o 60% del valor FOB de exportación de tales de mercancías, ¿no? Esto se tiene que analizar. Por si acaso en este ejemplo de operaciones de ensamblaje y montaje, esto lo utiliza mucho México, ¿sí? Porque en México hay mucha maquila. La maquila es traer todos los repuestos, todas las partes, por ejemplo, de vehículos, de televisores, y lo ensamblan en México. Y solamente por ese trabajo que hacen de ensamblaje, todas las mercancías
ustedes se han debido comprar algún televisor y dice Made in México. ¿Sí? Algún vehículo Made in México. Pero es solamente por el ensamblaje y ustedes están viendo el acuerdo de complementación económica C66, donde hay más fórmulas para poder determinar el contenido regional de las mercancías. Y en este caso, si hablamos de que podamos darle origen a este vehículo que se hace, o bueno, se va a ensamblar, por ejemplo, en Bolivia, tenemos que darnos cuenta que en Bolivia está el chasis. ¿El chasis es considerado ya un vehículo? ¿Qué opinan? No, ¿Por qué, Vanessa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le falta piezas. Ya. Claro, por la partida arancelaria, pero en algunos casos, en normativa, cuando vienen vehículos, y este en el caso para las partidas arancelarias, ¿no? En el caso de que venga ese chasis con el motor y sin llantas, es considerado vehículo, ¿sí? Para la partida arancelaria. Y en el caso de que venga ese chasis con las llantas y sin motor, es considerado vehículo, ¿ya? Les voy a pasar una normativa respecto a eso. Pero esto para el caso de el ejemplo, ¿no? Si tenemos el chasis en Bolivia, que va solo chasis en la partida 870607, perdón, 0600, y traemos el motor japonés, ¿no? De origen japonés, que va a la partida 840733, y las ruedas que van en la partida 870870 de origen chileno, ¿sí? Se ensambla, se hace el montaje correspondiente y este vehículo sale en la partida 870321, que le da origen boliviano, obviamente tomando en cuenta los valores de la importación de este motor japonés y cuánto es el valor FOB de exportación de ese vehículo. ¿Sí? Creo que así se está entendiendo mejor. De acuerdo a la decisión 416, capítulo 2, artículo 2, inciso D, cuando resulte de un proceso de ensamblaje o montaje, siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios de territorio de los países miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 60% del valor FOB de exportación del producto, en el caso de Bolivia y Ecuador, 60%. Acumulación de origen. ¿A qué se considera la acumulación de origen? Para la determinación del origen de los productos se consideran como originarios del territorio de un país miembro los materiales importados originarios de los demás países. ¿Sí? Tenemos nitrato de sodio que va a la partida 310250 y el cloruro de potasio que va en la 310420. Unimos el nitrato de sodio y el cloruro de potasio. El nitrato de sodio es de Bolivia y el cloruro de potasio que es de Perú, y nos da el nitrato de potasio. El sistema armonizado nos dice que va en la partida 283421, pero estamos acumulando origen. Estamos acumulando tanto el cloruro de potasio que es de Perú como el nitrato de sodio. Hacemos el nitrato de potasio y sale como original, ¿no? Decisión 416, elaborados en su totalidad con materiales originarios del territorio de los países miembros, ¿no? Obviamente tiene que haber algo de otro país o de nuestro país para hacer esta acumulación de origen. Como les digo, no puedo comprar manzanas de Perú y venderlas como si fueran mis manzanas. No, ¿no? De minimis. Esta palabra es bien sonada en el Acuerdo de Complementación Económica 66, pero para que se entienda, ¿qué es un de minimis? Y más o menos les he dado el ejemplo de los clavos, por ejemplo, ¿no? Que igual en determinación de origen he utilizado en un proceso productivo.
pero también podemos analizarlo por este lado. Un bien se considera originario si el valor de todos los materiales no originarios utilizados en la producción del bien que no cumplan con el cambio correspondiente de clasificación arancelaria establecida no excede el porcentaje definido del valor de transacción del bien ajustado o si el valor de todos los materiales no originarios antes referidos no excede el porcentaje determinado del costo total del bien. Este de minimis en alguno de los acuerdos de complementación puede variar entre 7 y 10%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir ahora con este ejemplo? ¿Sí? Si tengo la elaboración de esta camisa, ¿no? Como se ve en el ejemplo, pero no tengo botones. Hago la importación de estos botones de China. Siempre vamos a hablar de China porque es el país o el mercado del mundo, ¿no? Compro esos botones y en mi proceso de exportación estos botones no tienen que pasar el 7% del costo de mi camisa. Ejemplo, ¿sí? Si le voy a dar un precio de 50 bolivianos, ¿sí? Esos botones mínimo, solo los botones deberían costar 7 pesos. O de acuerdo al acuerdo de complementación, 10 pesos. Digamos. No excede el porcentaje que se está hablando, que está relacionado a este de minimis, ¿no? Entonces, o los clavos que les digo que se ha importado de China, los clavos no van a pasar ni idea, ni el 7, 0.01 llegarán al costo de producción o de producir una mesa o una silla, ¿verdad? Entonces, pero para que se entienda que se puede traer materiales sin utilizar los otros métodos que hemos visto anteriormente, ¿no? O los otros criterios se llamaría, criterios. Formación de juegos. Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenida cumplan con las normas establecidas en las normas de origen, tomando en cuenta que todas tienen que ser originarias. Si hay alguna, aquí también se toma en cuenta lo de la partida arancelaria, determinando cuál es la partida que vas a utilizar en esta formación de juegos, ¿verdad? Tenemos las reglas generales de interpretación de la nomenclatura arancelaria y a esta formación de juegos se le da mayor relevancia al producto de mayor precio, el que tiene el carácter esencial que le da este juego, y ese juego tiene, bueno, ese equipo tiene que ser originario del país donde se está haciendo esta formación de juegos o surtidos. Generalmente esto se hacía en las zonas francas, ¿no? Traían de diferentes países y armaban juegos, porque en zonas francas comerciales se podía hacer este tipo de elaboración, armar juegos, cambiar empaques, cambiar etiquetas, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las operaciones que no se consideran como proceso de producción? ¿Sí? Vemos esto más. Y ya continuamos y terminamos el video. ¿Cuáles son las operaciones que no se consideran como proceso de producción? Hemos ido analizando justamente esto, ¿no? En cada uno de los criterios para determinar qué es un proceso de producción y determinar si la mercancía puede ser considerada originaria o no de un país. Las destinadas a asegurar la conservación de las mercancías, ¿no? Desempolvamiento, lavado, limpieza, zarandeo de estas mercancías no se considera proceso productivo. La simple formación de juegos, como hemos analizado, tampoco. Embalaje, envase o reenvase, eso son parte del producto. Reunión o división de bultos, aplicación de marcas, etiquetas o signos distintivos, la mezcla, el sacrificio de animales, la aplicación de aceites, la acumulación de más de estas operaciones. A esos no se considera un proceso de producción, ¿sí? No son procesos productivos.
No menciona ahí lo que hemos analizado con Vanessa referente a que si la tela, solo por ponerle el flequito y cambia, tiene un salto de partida arancelaria, es considerado un proceso productivo. Ahí no menciona, pero si analizamos, no es un proceso productivo, ¿verdad? Tiene que haber una transformación y solo cortar y poner los flequitos no se considera, o yo no lo considero un proceso productivo. Consultas, preguntas, dudas hasta aquí. ¿Todo claro? Gonzalo, Moisés, Karen, María Luisa, Florentino. Florentino, para que no te vayas con la duda, 120 días, certificado de origen ampliable de acuerdo a alguna circunstancia, ¿no? Generalmente esto se ha ampliado cuando ha habido el COVID, porque no se han presentado, han quedado varadas, digamos, las mercancías y estos certificados de origen han cumplido ya su plazo. ¿Todo claro entonces? Sí, Luisa. Luisa, yo tengo una consulta. Sí, Jenny. Para estos criterios de calificación de No se escucha, hay un... Apaga tu novela, Jenny. Apaga tu novela, tu... Estoy sin luz, dice. ¿Quién habla tanto entonces? ¿Está fuerte o estás con dos celulares? Escribirlo en el chat si puedes. O si no, anotarlo para preguntar el viernes. Si no está ¿Ahora bien. sí? Ahora sí, más o menos. Ya, para la selección de, bueno, para elegir los criterios de origen de determinadas mercancías, bueno, he visto varias, ¿no? Según ha ido exponiendo. ¿Existe un listado de estas mercancías o es al azar? O sea, dependiendo de cada producto que tenga su proceso productivo. Por ejemplo, de esta última que mencionaba, del ejemplo de la camisa y los botones, o sea, si solamente aplica para manufactura de ropa, no sé, o de otras mercancías. ¿Es independiente o existe ya los productos, las mercancías seleccionadas para definir que se aplica a este criterio de selección? Ya, entiendo la pregunta, Yanisita. Valga la redundancia, de acuerdo a los acuerdos de complementación económica, obviamente los criterios se los dan, ¿no? Y por eso también han visto la parte del Cenavex, ahí tampoco les van a explicar, pero ellos tendrían que ver, de acuerdo a la mercancía, ¿sí? ¿Qué proceso productivo han utilizado? Si ha habido una transformación sustancial o suficiente, porque cuando tienes una empresa tienes que decirle al Cenavex, me dedico a la exportación de. Es como cuando te registras y sacas tu NIP. ¿Para qué estás sacando tu NIP? ¿Sí? En algunos rubros te dan hasta ciertas cosas que puedes hacer en el rubro que estás sacando tu NIP, ¿verdad? No puedes sacar tu NIP de abogado y querer hacer trabajos de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Yo he abierto como consultor un NIP y solo me dan para poder emitir facturas hasta ciertos talleres o educación que se llama particular, más o menos, ¿no? Y de acuerdo al rubro te inscribes ante el Cenavex, ¿sí? Es por eso que los certificados de origen son muy controlados, porque tienes que cumplir estos criterios de acuerdo a la mercancía, de acuerdo al rubro donde estás, ¿sí? Tienes que ir y presentar tu certificado de origen, perdón, solicitar tu certificado de origen. Por eso también es la importancia del técnico que firma el certificado de origen, porque él va, si eres productor, perdón, si eres confeccionista, digamos, de ropa, como hemos visto las camisas, ellos van a decir, ¿tu tela de dónde has comprado? Los botones de dónde, el hilo de dónde, ¿sí? Si todo es nacional, bueno, tienes que demostrar que es nacional.
¿verdad? Tienes que demostrar que es nacional, porque si vas a comprar botones, tú no los produces. ¿De dónde has comprado? ¿Dónde está la factura nacional? Eso es lo que controla el Cenavex o los técnicos, ¿ya? Y al ver los criterios, ellos sacan mediante sus fórmulas, si este criterio de, digamos, las camisas, ya han comprobado que el hilo y la tela es nacional. Ya hay un proceso productivo, ¿verdad? ¿Cuánto vale tus camisas, lo que vas a exportar? ¿Y cuántos botones chinos, digamos, has utilizado en tu proceso? ¿Sí? Y ahí está lo que dice la decisión 3416, el porcentaje. ¿Sí? Si el CIF, o perdón, estamos hablando de mínimos, ¿no? En el criterio de mínimos. ¿Sí? Si ese valor excede a lo que vas a vender por cada una de las camisas. Obviamente que no, ¿no? Pero esos criterios están para diferentes tipos de producto, diferentes tipos de procesos productivos, porque como decía, no se considera una transformación la mezcla. Por ahí quieres mezclar algo con algo que sean de otros países, no te van a aceptar. ¿Sí? No puedes sacarlo como boliviano. Por eso estas instituciones como la aduana fiscalizan todo esto. ¿Sí? Si bien con México hay el acuerdo de complementación económica donde se autocertifica el certificado de origen, es decir, los exportadores o productores pueden hacer su propio certificado de origen, pero aunque sea autocertificación, ¿quién te va a controlar? Cenavex debería controlarte, ¿no? ¿Verdad? Entonces, estos criterios son utilizados de acuerdo a los productos. No hay una lista. Sí hay listas en los acuerdos de complementación económica de qué puede ser considerado o qué puede ingresar como preferencia arancelaria a un país. Pero si se dan cuenta, dentro de las preferencias arancelarias, todo ya está liberado al 100% dentro de la Asociación Latinoamericana de Integración. Pero hay listados de las mercancías que puedes ser considerado o digamos que puedes exportar a los países y de alguna forma presentar el certificado de origen. ¿Más claro, Jenicita, o algo más? ¿Me dejé entender? Jenny, está sin luz, Jenny. Jenny, ¿me escuchaste o hablé para los demás? Oh, se fue. Me bloqueó. Ya, pero se entendió, creo, Gonzalo, Karen. Sí, licenciado. Ya. Más claro, el agua de sal, salada. ¿O no? Alberto, no vino hoy. Suani, tampoco. Sí, Lice, entendido, se me fue la señal. Ya, Jenicita, escuchaste, pero quedó claro, más o menos. Claro que sí. Hay que repasar, sigue. Ya, ok. Vanessa, Presente, Lice. Karen, Cintia, Presente. Jenny, Aquí presente. Gonzalo Andrés, Presente, licenciado. Daniela. ¿Estaba Daniela, creo? No, no. Solicito permiso. Mandó al... Si no, es que no, mientras estoy con ustedes no veo mi WhatsApp. Muy seguido. Florentino, Licenciado presente. María Luisa Presente, dice. y don Moisés, que no habló nada ni lo vi. Lice en presente, estuve escuchando poco a poco la clase, va a disculpar, estoy ocupado, estoy manejando. Ya, poco a poco. Y entrará, entrará lo Me cortaba. ¿Entra de a poco? No. Ya No. vean el video. Estoy manejando, Lice, va a disculpar.
Por si acaso, para este sábado los invito, voy a hacer un taller de comercio internacional, comercio exterior, bueno, que era uno que hice para que se conozca el ámbito general de lo que se tendría que ver dentro del comercio internacional, comercio exterior y aduana y todos los cambios que van a haber o que han habido, ¿no? Con todo esto del COVID, y para que podamos profundizar. En realidad ya a ustedes les he comentado, pero para que vayamos viendo, ¿no? Que en realidad no solamente, si bien están en un diplomado y hay diferentes materias, el ámbito es mucho más amplio, ¿verdad? Entonces, los invito, les voy a pasar la información mañana para ver si se animan para ingresar. Obviamente va a tener certificación CADEPIA con los que trabajan. ¿Ya? De todos modos, el día viernes ya tenemos nuestra última clase, vamos a concluir la presentación. Estudien, ya tienen la información, la han tenido, mañana espero su trabajo. Y es muy corto, ¿no? Es muy corto, estamos corriendo, pero bueno, por lo menos creo que se ha hecho entendible para estas 5 clases. Y aparte de ustedes también hacer su trabajo y leer, ¿no? Sé que la información es normativa legal y obvio tienen que cortar y pegar, pero lean, ¿sí? Ordenen su trabajo, pónganle una carátula y lean, ¿no? Así conocemos un poquito más y ya vamos a entender de acuerdo a lo que estamos avanzando. Ya, los espero entonces el día viernes a las 7. Y hasta que acabemos. Eso les he pedido, ¿no? Porque si no acabamos, el examen está programado para las 9, de 9 a 10, no, de 9 a 9:40, ¿ya? Entonces, si acabamos antes, descansan un rato y después entran al examen, ¿ok? Y después se van a las caras, no hay problema. ¿Ya? Invita ahí, Gonzalo, lleva las Coca-Colas. Sí. Ya, ok. Listo, señores. Bendiciones, entonces. Nos vemos el día viernes, si no hay otra consulta. Igualmente, dicen. Cuídate. El viernes, Vanesita. licenciado. Hasta el viernes, buenas noches. Luego. Hasta Hasta el luego. viernes. Chao, chao. Buenas noches. Chao, Florentino. Lice, gracias. Chao, chao.